Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Ya, vamos a ver un poco entonces en la clase de hoy. En esta sesión abordaremos un tema fundamental dentro del tratamiento con prótesis totales, que es cómo hacer la selección dentaria de los dientes protésicos. Ustedes conocen los dientes Marchepo y si se dan cuenta hay variadas formas de dientes y tamaños, ¿verdad? El desafío está finalmente en cómo sé cómo eran los dientes naturales del paciente. Cuánto era el alto, de qué ancho era ese diente, qué forma tenía. Entonces, esta selección no solo impacta en la estética de la prótesis, sino que también en la función y en la adaptación que tenga el paciente a esta nueva prótesis. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a revisar los criterios que guían esta decisión, po, donde hay aspectos anatómicos, funcionales, estéticos y psicosociales que hay que tomar en cuenta. La selección dentaria es un paso muy importante en el tratamiento con prótesis completa. Esto es, en simples palabras, elegir entre todas las opciones los dientes artificiales más adecuados para el paciente que están tratando. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque estos dientes no vienen solo a reemplazar a los que faltaban, sino que además van a ayudar a recuperar la apariencia, la función masticatoria y la salud bucal y la salud finalmente general del paciente. Una buena selección puede hacer la diferencia en el resultado final de la rehabilitación. Es decir, que el paso de selección de dientes no es solo poner los dientes que faltan de forma aleatoria, sino que, al igual que los otros pasos, es determinante para el éxito o fracaso del tratamiento, ¿ya? Ya, aquí tenemos un esquema que muestra las principales etapas del tratamiento con prótesis completa. Como pueden ver, hay una secuencia que es bastante lógica, que parte desde las impresiones preliminares y va avanzando hasta finalmente los controles. Ahí tenemos destacado la etapa de selección de dientes artificiales, que es lo que vamos a ver hoy. Esta etapa se realiza una vez que nosotros ya tenemos las relaciones cráneo-mandibulares registradas. Es decir, una vez que ustedes ya realizaron todos los ajustes en su rodete. Ahora, ¿qué es importante de esto? Es que tenemos que entender que no se trata solo de elegir unos dientes bonitos, o unos dientes más o menos blancos, o mejor dicho, unos dientes más o menos luminosos, sino de hacer una selección que esté basada en criterios funcionales, estéticos y anatómicos. Así que vamos a ver en detalle qué factores influyen y cómo se realiza finalmente este proceso, ¿ah? Ya. Entonces, hagamos un recuento rápido. Comenzamos siempre con un correcto examen diagnóstico, ¿verdad? Es importante que ustedes noten las expectativas del paciente, po. Aquí ustedes deben saber cuáles son las expectativas reales del paciente con respecto al tratamiento final, ¿ya? Y muchas veces estas expectativas no son reales. ¿En qué sentido? En que el paciente, y pongan por favor atención en esto, les va a pedir que las prótesis casi que se comporten como eran los dientes naturales, po. Y la verdad es que sabemos que nunca va a ser así. No es así con los implantes y menos va a ser así con las prótesis. Entonces tu trabajo es aterrizar en este minuto las expectativas, ¿ya? Bueno, vamos a realizar entonces unas muy buenas impresiones de alginato para obtener un modelo de estudio, ¿verdad? Desde este punto, la evaluación ya debe ser crítica. ¿Y por qué? Porque finalmente aquí ustedes ven, por ejemplo, la forma de la arcada déntula, la altura y el espesor del hueso residual, si es que existen o no áreas retentivas y es importante todo este análisis porque desde aquí pueden comenzar a cometer errores que finalmente llevan al completo fracaso de la prótesis, ¿ya? Entonces, a partir de este análisis, nosotros debemos saber ya qué tipo de material de impresión es el más adecuado para tomar la impresión de trabajo o para obtener la impresión de trabajo, ¿ya? De acuerdo a esto, sabré finalmente cómo debo realizar la cubeta individual, donde obtendremos nuestro modelo definitivo para que podamos confeccionar unos muy buenos rodetes con sus respectivas lacas base, ¿ya? Estos rodetes en un inicio ustedes saben que son estándar. Eh, Tienen una altura y una inclinación establecida, pues, que es diferente en el sector anterior y posterior. Con esto ya podemos comenzar a trabajar. De aquí en adelante vamos a ir modificando este rodete con una espátula que vamos calentando en el mechero, ¿verdad? Modificamos, por ejemplo, el alto, modificamos la inclinación del rodete en el sector anterior
Y además vamos modificando finalmente cómo se va relacionando el rodete superior con el inferior, ¿ok? Fíjense en la imagen de estos rodetes, po, la relación que tienen en el sector posterior, donde deben estar en íntimo contacto, bien plano y estables, ¿ok? Y la relación que tienen en el sector anterior, donde el rodete superior tiene una inclinación a vestibular similar a lo que ocurre con los dientes naturales. Si ustedes ven, sus dientes anteriores superiores no son rectos hacia abajo, po. Entonces, vamos a ir modificando este rodete y vamos verificando en directo ahí con el paciente si lo que estamos haciendo es correcto o no. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Fácil, porque vamos viendo los aspectos estéticos que va sufriendo el paciente cuando nosotros modificamos, por ejemplo, el alto de este rodete. Si le quitamos cera a los rodetes, deben visualizar que lo único que están haciendo es estar acercando más la mandíbula al maxilar, pues. Entonces, están modificando finalmente la dimensión vertical, ¿ok? Em, entonces, los desgastes que hacen a estos rodetes impactan directamente en estas relaciones de contacto que tendrán los dientes que seleccionen, ¿ok? Y obviamente esto impacta directo en la funcionalidad y en la estética. Cómo se va a ver el paciente y qué tan confortable va a ser el uso de estas prótesis para el paciente. ¿Cómo seleccionamos los dientes protésicos? Entonces, terminé mis rodetes, ¿verdad? Verifiqué que todos los parámetros estéticos estén correctos. Realicé las marcas correspondientes sobre los rodetes, por ejemplo, línea media, línea de la sonrisa, posición del canino y todas esas marcas que ustedes deben realizar que ya saben. Y ahora, ¿cómo selecciono los dientes? Esta decisión es una decisión que es clínica, que debe ser personalizada para cada paciente y se basa en factores que iremos analizando paso a paso, ¿ok? Desde aspectos anatómicos y funcionales hasta consideraciones estéticas, la edad, etcétera. La idea es que al final de esta clase ustedes puedan tener el criterio y los conocimientos de este paso, ¿ya? Bueno, veamos los elementos que nos guían en esta elección, ¿ya? Cuando hablamos de seleccionar los dientes artificiales, hay varios parámetros fundamentales que debemos considerar. Aquí ustedes tienen cuatro paletas de dientes artificiales, tanto superiores e inferiores, anteriores y posteriores. Cada una identificada con un código. Este código no es el mismo para todas las marcas de dientes artificiales que existen, pero se van a dar cuenta que los parámetros para la selección se repiten en todos los sistemas. Tendremos entonces variedades en cuanto al color, en cuanto a la forma, el tamaño, incluso con el material que están confeccionados, ¿ah? De todo esto, en esta etapa nos vamos a concentrar principalmente en los tres primeros, ¿ya? El color, la forma y el tamaño. Vamos a revisar cada uno de estos por separado, cómo se determinan y qué debemos tener en cuenta para hacer una correcta selección. Hablemos un poco del color. El color de los dientes protésicos, cuando no tenemos datos previos del paciente, como una foto o una prótesis antigua, lo que hacemos es buscar un color que sea armónico con las características físicas del paciente, ¿ya? Vemos el color de la piel, vemos el color de los ojos, el color de los labios. También tenemos que considerar la edad, ya que los dientes van cambiando el color o más bien la saturación a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Otro punto importante es que por lo general el paciente siempre quiere tener unos dientes más blancos. Bueno, en esta imagen ustedes ven que además del color propio del diente, tenemos que las paletas tienen distintos fondos, ¿verdad? Y que va a influir mucho en la percepción de este color, po. No es lo mismo tener un diente con un fondo rojo que con un fondo negro, po. Súper importante también es que si tenemos un diente aislado, es imposible que podamos imaginarnos cómo va a impactar el color de ese diente cuando estén varios dientes juntos. Entonces, tienen que tener mucho ojo con esto, ¿ya? Manejen la selección del color, porque finalmente más blanco no significa que el paciente se va a ver mejor, ¿ya? Lo más importante es que el color siempre se elige con el paciente o con el tutor, ¿ya? Porque tiene que sentirse cómodo y conforme con el resultado final. Recuerden siempre que una vez que ustedes hacen la prueba, que el paciente tiene que firmar un consentimiento, ¿ya? Ya, una vez que nosotros ajustamos correctamente los rodetes en boca, debemos realizar el montaje del modelo inferior, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Con el famoso monobloque, ¿ya?
¿Y qué es el monobloque? No es más que los rodetes cuando ya los tienen finalizados y que los terminamos casando con unos corchetes entre sí. En este momento ya podemos empezar a extraer información muy valiosa para la selección de los dientes, ¿ya? Por ejemplo, desde las placas de relación podemos identificar parámetros como la altura del incisivo central, por ejemplo, dónde va a estar la línea media y marcar la posición aproximada de la cúspide de los caninos, ¿ya? Ahora enfoquémonos un poco en esto, po, que nosotros tenemos distintas fórmulas para poder determinar, por ejemplo, el ancho del incisivo central, del incisivo central superior, ¿ya? ¿Cuál es esta? Es que eh, usamos una proporción basada en la distancia bipupilar, ¿ok? Esa distancia bipupilar la dividimos por 6,6 y lo que nos da finalmente es el ancho del incisivo central superior, ¿ya? Otra forma de determinar o estimar más o menos el ancho de los 6 dientes anteriores superiores es midiendo de comisura a comisura con el paciente en reposo, ¿ya? También tenemos otra alternativa que es la técnica de la bisectriz, que es la que tienen ahí en la imagen, que trazamos una bisectriz del ángulo nasogeniano, que se forma entre la ala de la nariz y el surco nasogeniano, ¿ok? Trazamos una bisectriz y la proyección de esa línea indicará más o menos dónde estará la cúspide del canino, ¿ya? Recuerden que donde cae la cúspide del canino no es donde termina el canino. Por lo tanto, a esta medida, por lo general, cuando ustedes midan de línea a línea, le vamos a sumar aproximadamente entre 4 a 6 milímetros, ¿ok? Y si finalmente el paciente conserva el grupo 5, podemos multiplicar ese ancho del grupo 5, ¿verdad? Por 1,35 y nos da una buena referencia del ancho total que tienen los 6 dientes anteriores, ¿ya? Estas fórmulas y referencias nos ayudan a lograr una selección más personalizada y más armónica, ¿ok? Respetando, lógicamente, las preversiones faciales del paciente, ¿ya? Bueno, esto es lo que está en el final de la diapositiva anterior, pues, que es cuando existe el grupo 5 remanente, puedo hacer esta fórmula de determinar el ancho de los 6 anteriores superiores, pues. Pero todas estas formas son recursos, no se enreden tanto y sigamos adelante, ¿ya? Van a haber distintos tipos de recursos para poder determinar este ancho de los 6. Vamos a ver otro ítem que es súper importante, que es finalmente el alto o el largo que tienen los dientes, ¿ya? Em, ¿Cómo lo elegimos? ¿Cómo podemos saber finalmente qué largo debe tener ese diente? Que es muy importante, que el incisivo central superior, que suele ser el diente predominante en la estética en el sector anterior, pues, ¿ya? El largo del central no lo elegimos al azar, ¿ya? Lo vamos a obtener directamente de la información que nos entreguen nuestros rodetes. ¿Se acuerdan cuando trabajamos los rodetes y marcamos unas líneas? Bueno, como se muestra en la imagen, vamos a medir desde la línea labial, que es la marca o la línea que trazamos cuando el paciente está en sonrisa amplia. Perfecto, entonces desde esta línea pondremos el cero de la regla y mediremos hasta el borde inferior o el borde plano del rodete, que sería medir desde esta línea que está acá, ¿verdad? De la línea labial hasta el borde incisal, por así decirlo, de un diente. Ya, en definitiva, lo que estoy haciendo es medir la altura que tiene ese diente desde el cuello al borde incisal, ¿ya? Y que esto lo determinará, por un lado, la línea de la sonrisa y por abajo el borde del rodete, ¿ya? Esta medida es la que vamos a trasladar al diente artificial, al que vamos a poner ahí. Este paso nos permite elegir un diente que tenga un largo armónico con la sonrisa del paciente, manteniendo una estética natural y coherente con la expresión facial, ¿ya? Ya, entonces hasta aquí, ¿qué conocemos? Hasta este punto ya contamos con varios datos. Ya vimos, eh, por ejemplo, cuánto es el ancho disponible que tengo en el sector anterior para poder meter 6 dientes, po. Además, ya saben cuánto es la medida, además de saber esa medida, también puedo obtener la altura de, el incisivo central, ¿verdad? Y con las fórmulas que ya les mencioné, podemos también, además, saber el ancho del central. Pero no nos enredemos tanto con esta parte, ¿ya?
¿Qué quiero decir con esto? Que todas las alternativas son válidas para determinar qué dientes finalmente son los que vamos a poner, ¿ya? Son distintos recursos que existen para elegir bien los dientes a posicionar. En la imagen vemos cómo utilizamos una regla flexible para medir de la marca que yo hice, ¿verdad? A la altura de la cúspide de los caninos. Lo que nos vaya a ayudar a conformar o a determinar finalmente esa dimensión, ¿ok? Un detalle importante, como les dije antes, que estas mediciones deben realizarse siempre siguiendo la curvatura del roete, ya que por lo que conviene siempre utilizar instrumentos flexibles como una regla de plástico, sea dental o incluso un alambre, ¿ya? Toda esta información nos servirá para comparar y seleccionar la paleta de dientes que mejor se adapten y que se acerquen más a estas medidas que yo obtuve de los rodetes, ¿ok? Entonces, hagamos un ejercicio simple. Supongamos que el largo que yo obtuve al medir desde la línea de la sonrisa al borde del rodete fue de 9 milímetros. Y que además de tener esta medida, ya sé cuánto deben medir aproximadamente los 6 dientes anterosuperiores en el sentido mesiodistal, ¿verdad? De canino a canino. Las marcas que realicé de la línea de los caninos, que recuerden, esa es la línea de la cúspide del canino, pero desde la cúspide hacia atrás aún me queda parte del diente, po. Entonces, el canino no termina donde, donde está la cúspide. Entonces, a esta medición de los 6 agregaré, según estudios, aproximadamente 3 milímetros por lado, ¿ya? Personalmente, hay pacientes que 3 milímetros puede ser mucho. Por eso, yo siempre les recomiendo que jueguen entre 1,5 a 3 milímetros por lado, ¿ya? Bueno, dependiendo de la forma de la cara del paciente, va a ser el tipo de selección que nosotros hagamos finalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? El alto del central, que es 9. Además, tengo que la medida de los 6 anteriores me dio 36,5, ¿verdad? Entonces, a esta medida le agrego 3 milímetros de cada lado, llegando a un total de 42,5 milímetros, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hago con esto? Ah, hay una parte aún que no se las he dicho todavía. Que es que en las cartillas de dientes hay una serie de números y medidas para cada cosa. En este caso, de los dientes Marché, vamos a ver la segunda columna, que tiene números, ¿verdad? Eso lo único que hace es identificar la paleta de dientes, ¿ok? Luego tengo una tercera columna que, si me fijo bien, arriba dice clarito, largo del central sin cuello. Bueno, que recordemos, a nosotros en el ejercicio anterior nos dio 9 milímetros, ¿ok? Luego tengo una cuarta columna que dice el ancho del central. Y ya vimos cómo lo podemos obtener, ¿verdad? Pero se los voy a simplificar aún más todavía. Vamos a la quinta columna que dice ancho de los 6, que también ya la tenemos, po. Entonces, entre estas medidas del alto del central y el ancho de los 6, trato de hacer un match. ¿Qué quiero decir? Que entre las medidas que yo obtuve, trato de hacer una concordancia entre el alto del central y el ancho de los 6. Busca alguna paleta que tenga la mayor concordancia entre estas medidas, que se acerque más a lo que yo obtuve, ¿ya? Que yo acá ya se las marqué, po. ¿Qué hice? Fue, busqué en la cartilla una paleta que se acerque a las medidas del central, que era de 9 milímetros, y el ancho de los 6, que me dio 42,5, ¿verdad? Y aquí tengo, por ejemplo, el molde 2, acá, ¿verdad? Que el largo del central de este molde es de 8,7 y el ancho de los 6 anteriores dice que es 43. Se parece un poco a las medidas que yo obtuve, ¿verdad? Sí, ando bastante cerca. Luego, además, les marqué el molde 3, donde el alto del central es de 9 milímetros y el ancho es de 42. También cercano a las medidas que yo obtuve de acuerdo a mi rodete, ¿verdad? Y un poco más abajo le marqué una tercera opción, donde el alto del central es de 10 y el ancho de los 6 es de 42,8. También cercano a las medidas que obtuve, ¿verdad? Ahora, lo que ustedes siempre se preguntan aquí, chuta, profe, ¿y ahora con qué paleta me quedo? ¿Cómo sé qué molde es el mejor que se va a adaptar a mi paciente?
Eh, bueno, ustedes se dan cuenta que yo por algo me di el tremendo trabajo de hacer una ficha clínica para presentarle a los profes donde hay un apartado de la forma de la cara, ¿verdad? Entonces, los biotipos van a ser muy importantes cuando nosotros queramos discriminar entre este tres tipos de paletas, ¿ya? Bueno, ¿qué hago entonces? Tengo estos tres tipos de paletas. Voy a la cartilla de Marché. Eh, bueno, no, ya estábamos trabajando con la cartilla Marché, sino que busco en la cartilla Marché dónde están las imágenes de los dientes, ¿ya? Y acuérdense, por favor, que da lo mismo la marca de los dientes, casi todas, y yo no conozco ninguna que no utilice estos mismos parámetros, ¿ya? Bueno, veo los moldes que seleccioné y lo único que puedo notar no es que sea más o menos largo o más o menos ancho, pero sí noto que cambian un poco la forma de los dientes. ¿Se dan cuenta que la forma del molde 2, 3 y 11 no son iguales? Bueno, entonces por aquí irá el asunto de seleccionar qué tipo de diente voy a utilizar, ¿ok? Bueno, aquí hay otra marca de dientes de acrílico, New Grill, pero si ustedes se dan cuenta, los criterios básicamente son los mismos, ¿ah? Que ya se los dije antes, por distintos sistemas, pero finalmente utilizamos casi los mismos parámetros, ¿ok? Entonces, ¿ya tengo solucionado el problema? No, todavía tengo a mi paciente que está sin dientes. Ahora entonces, ¿qué tengo? Tengo tres moldes que seleccioné que me sirven. ¿Cómo sé cuál es el indicado? Perfecto, utilicemos entonces nuestro gran recurso llamado ficha clínica. Las fotos vectorales, el análisis del rostro, perfiles musculares, etcétera. En definitiva, veamos qué forma de la cara tiene el paciente para poder decantarnos por un molde de los que nosotros ya teníamos previamente preseleccionados, ¿ya? Entonces, sabemos también que los dientes tienen distintas formas, ¿verdad? Hay dientes más cuadrados, otros más triangulares y algunos que son más ovalados. Casi lo mismo pasa con la cara de los pacientes, pues, los famosos biotipos, ¿se acuerdan? Bueno, y esto ustedes lo practican y lo conocen más que yo, po. Es decir, que cada vez que ustedes realizan una ficha clínica, hacen esta pega, pues, de ver el biotipo finalmente que tiene el paciente. Por un lado ven el biotipo de Kretschmer y por el otro lado ven el biotipo muscular predominante, que es la técnica o biotipo de Lepera, ¿verdad? Bueno, esto es un poco de Kretschmer, un poco como de cultura, que era una técnica que se utilizaba, que se realizó en pacientes europeos, ¿ya? Eh, ya que lo que más van a utilizar ustedes no es este biotipo, sino que es el biotipo de Lepera, ¿ya? Y es eso que está, em, perdón, porque finalmente esta clasificación que ustedes tienen aquí de Kretschmer se utilizó en pacientes europeos que abarca rostro y además parte del cuerpo, ¿ya? Bueno, y tenemos por otro lado el biotipo según Lepera, que separó a los pacientes según biotipos de acuerdo al grupo o al músculo masticatorio predominante, ¿se acuerdan? Los separó en temporal, maseterino o pterigoideos. Esto ya lo saben de memoria. Bueno, entonces tratemos de utilizar este recurso, po. Comparemos la forma de los dientes y la forma de la cara. Comparen la forma de los moldes que ustedes seleccionaron con la forma o el biotipo de la cara del paciente y ya se empieza un poco a resolver este problema, ¿ah? Ya solucioné lo que me ocurrió hace 6 diapositivas atrás, que era que tenía tres o cuatro moldes para un mismo paciente, todos más o menos idénticos en dimensiones, ¿verdad? Salvo en la forma de los mismos dientes y que discriminaré de acuerdo al biotipo facial del paciente, ¿ya? Entonces, una vez que tengo ya los moldes seleccionados, ¿qué debo hacer? Enfilar. Bueno, esta no es una clase de enfilado, pero vamos a igual a ver algunas imágenes de esto, ¿ya? Entonces, lo primero que haré es montar los incisivos centrales. ¿Y cómo voy a saber dónde van? Porque recuerden que yo marqué la línea media en ambos rodetes. Entonces,
Posiciono primero los incisivos centrales, los dos, de acuerdo a la línea media. Luego seguiré con el canino y posteriormente montaré el lateral. Tienen que tener ojo aquí porque si el diente que ustedes seleccionan está muy ajustado o creen que no va a entrar y va a mover al resto, al canino o al central, podemos hacer un pequeño desgaste, ¿ya? Y finalmente termino de montar los 6 dientes superiores, ¿verdad? Luego seguiré, según el paso a paso, con los 6 inferiores, pero veamos un poquito las imágenes. Aquí un enfilado que está completamente determinado, ya de anterior a posterior. Los moldes posteriores tienen una concordancia siempre con los moldes anteriores, por eso, pero eso finalmente no es tan determinante, ¿ah? Súper importante es probar que esto en boca para ver cómo se ve, cómo se siente el paciente, etcétera, ¿ya? Este es un caso de prótesis parcial removible, pero igual nos sirve para ver algunos detalles, ya que nosotros sepamos discriminar un poco qué es lo que ocurre con nuestro enfilado. Nos llegó este enfilado del laboratorio, ¿verdad? Se ve todo perfecto en el modelo. La cera está trabajada, todo impecable. Pero este impecable no es hasta que no lo pruebe en la boca del paciente. Bueno, veamos qué ocurre. ¿Qué ocurre en la boca del paciente? Encuentro que hay algo que está medio raro, ¿verdad? Bueno, sí, lo más probable es que hay algo dentro de este enfilado que no me esté calzando o que esté mal realizado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, corrijo en el momento, ¿ok? Ven que el enfilado del modelo es muy distinto al enfilado que estoy viendo ahora en la boca relacionado con los labios, por ejemplo, con el plano de oclusión, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, finalmente corrijo el enfilado en el momento con la paciente ahí, saco dientes, modifico largos, modifico inclinaciones y posiciono nuevamente en el rodete. Y nuevamente pruebo y comienzo a ver que esto ya comienza a verse mucho mejor en este sector, ¿verdad? Em, si hay algo, cosas que mejorar, por ejemplo, el trabajo de la cera rosada, pero al menos estéticamente la posición de los dientes ya se ve un poco mejor, ¿verdad? Lo mismo, verifico que mi nueva posición de los dientes esté correcta en todas las dimensiones, tanto de la vista frontal como de la vista lateral. Em, y ya podría llegar a pensar que mi trabajo está casi terminado, ¿verdad? Acá tienen otra imagen de lo que les decía antes, porque el enfilado siempre parte en el sector anterior y luego finalmente se completa con los moldes posteriores, ¿ya? Eh, y una vez que nosotros realizamos la selección de los dientes, terminamos finalmente enfilando el sector anterior, sector posterior, completamos y finalmente tenemos a nuestro abuelito sonriente ahí con su nueva prótesis. Bueno, queridos, una clase bastante cortita, pero espero que les sirva para poder que hagan una correcta selección de sus pacientes cuando les toque tratarlos, ¿ok? Les dejo un saludo y chao.